Some people have written books, some have a great look that covers some magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y hoy quiero compartir con todos vosotros 9 cosas que yo suelo hacer antes de irme de vacaciones y hoy las quiero compartir con todos vosotros. Y la primera es vaciar y limpiar la nevera. Si vais a estar fuera más de una semana, yo os recomendaría que lo mejor es que vacíes la nevera y te deshagas de toda la comida que va a caducar, en fin. Hay cosas que las puedes congelar y otras, pues bueno, se las puedes dar pues simplemente a un vecino, por ejemplo. Yo para limpiar la nevera y que ésta quede libre de gérmenes, lo que hago es poner agua tibia, un poquito de lavavajillas, vinagre de limpieza y bicarbonato. Y ya con una bayeta de microfibra, pues voy limpiando la nevera, no la seco porque así, bueno, pues lo dejo actuar 5 minutos y ya lo limpio con un paño absorbente. Es importante limpiarla tanto por dentro como por fuera, lo que son los tiradores, que es lo que más se ensucia. La fruta yo lo que hago es que la lavo bien y la corto a trocitos para así congelarla y poderla utilizar para hacer smoothies. Las salsas, el ketchup, la mayonesa, todo eso como suele durar bastante, pues eso lo voy a dejar, no lo voy a sacar. Y todas las bandejas y contenedores que utilizo, pues los voy a limpiar, los voy a apilar para así cuando volvamos, pues ya volverlos a poner cuando haga la compra de nuevo. Como os he dicho antes, bueno, pues la fruta yo la corto y la preparo y la congelo. Entonces es muy conveniente, pues eso, si tenéis zanahorias, calabacines, en fin, todo tipo de verdura, eso se puede cortar pequeñito, se puede almacenar en bolsas al vacío y congelarlo, porque luego eso, pues para cualquier guiso o lo que sea, pues ya tienes la faena adelantada, que simplemente es pues sacarlo de la bolsa, igual que lo venden en los supermercados congelado, pues ya nosotros previamente
hemos hecho esto y así no tenemos por qué tirar la comida. Las mazorcas de maíz, pues lo mismo, se ponen en una bolsa al vacío y luego simplemente yo las hago en la freidora de aire y simplemente, aunque estén congeladas, es ponerlas en la freidora de aire y salen buenísimas. Y los calabacines, pues lo mismo, yo los corto a rodajitas porque así a la hora de hacer alguna guarnición con calabacín, pues simplemente es de la bolsa a la sartén. Con estas bolsas de envasado al vacío, pues bueno, esto lo que te permite es que el producto dure muchísimo más. Y si vuestras vacaciones van a ser solamente de una semana, pues no haría falta congelarlos. Simplemente en estas bolsitas, quitándoles el aire, pues perfectamente os pueden durar en la nevera una semana sin que se estropeen. El apio, pues lo mismo, yo lo he cortado pequeñito, lo he lavado bien con un poquito de bicarbonato, luego viene enjuagado y lo mismo, en las bolsitas y congelado, porque la verdad es que para los smoothies esto viene fenomenal tenerlo ya cortadito. Y con las cebollas pues lo mismo, yo en este caso que tengo el Thermomix pues las corto por la mitad y las pico, nada, 3 segundos, luego las pongo en las bolsitas y así cuando tenga que hacer algún sofrito pues ya tengo la cebolla picada. La verdad es que es súper conveniente. Yo esto no solo lo hago ahora porque me voy, porque la verdad es que tenía bastantes, pero de normal también lo suelo hacer para tener siempre cebolla picada. Estos champiñones que, bueno, los compré porque pensaba hacer un guiso, un pollo al horno con champiñones, pero al final no los utilicé y lo que voy a hacer es, pues eso, lavarlos bien y congelarlos. Y las fresas y los arándanos lo mismo, se lavan bien con un poquito de bicarbonato y se congelan perfectamente para luego hacer batidos y vamos, la verdad es que están pues eso, como frescas. Eso sí, la fruta una vez la congelas pues ya no se puede descongelar, la tienes que utilizar pues eso para hacer batidos, postres o recetas que requieran frutas congeladas.
Y también deciros que las frutas congeladas suelen mantener su calidad óptima durante unos 6 y 12 meses. Oh no 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 no, but I'm too late. But then I didn't notice. Otro consejo es, pues eso, vaciar los cestos de la ropa sucia. No dejéis nada por lavar. A mí me gusta lavarlo todo, dejarlo todo limpio, aunque no lo planche, pero limpio. Y porque si dejas la ropa sucia muchos días, cogerá malos olores. Una vez lavada, pues eso, y seca, la planchas, o si no te da tiempo, pues la dejas sin planchar, que no pasa nada. Y ya a la vuelta, pues ya no tendrás que lavar esa ropa que estaba ahí por tanto tiempo. Otra de las cosas que yo suelo hacer es dejarme la cama hecha, pero con las sábanas cambiadas, con las sábanas limpias, porque no hay ningún sitio donde se duerma mejor que en tu propia cama. Sobre todo la primera noche después de regresar, cuando te tiras en ella. Entonces imagínate, si llegas después de tan cansado y está la cama sin hacer y las sábanas sucias, imagínate la pereza de entonces ponerte a cambiar las sábanas o hacer la cama. También he estado leyendo que en la cama nosotros dejamos unos 40 gramos de sudor y 20 de piel muerta cada día. O sea, imagínate, ¿vas a dejar esa suciedad durante el tiempo que estés de vacaciones? Yo creo que no te lo aconsejo. Así que mejor lo dejamos todo bien listo, todo bien limpio, para así cuando regresemos no tener que estar haciendo la cama, y lo único, pues nos tenemos que preocupar de deshacer las maletas y ya de poner lavadoras, que cuando uno vuelve de viaje, pues las lavadoras son infinitas. Last night was magical. What a rush, yet casual. From the first look I knew we could be one love-based symphony. You are in such a good shape. I know I'm out on a limb now, babe, but I'm bitten hard by Cupid, yeah. Hurry, I need to be saved. Go easy on me, babe. Sunny days, you and me, we'll keep out of the rain. Try me on any direction, I'll follow you. How would be a way. Limpiar el polvo. A mí me gusta limpiar la casa entera, quitar el polvo, porque aunque la casa se va a quedar vacía, las partículas de polvo no se van de vacaciones. Así que aprovecha para limpiar el polvo los días antes de marcharte, para que así al regreso pues no te encuentres ninguna sorpresa, porque la verdad es que el polvo se acumula y se acumula. Y también, por supuesto, pues pasar la aspiradora. Y quiero aprovechar la oportunidad para presentaros la última aspiradora de Ultenic, la U10 Ultra. Como todas las aspiradoras de Ultenic, vienen todas con recambios de todo, con unos cepillos para el polvo que son muy útiles para cualquier zona pequeñita. Y lo que tiene esta aspiradora inalámbrica es que cuenta con un diseño de cepillo autoportante que le permite levantarse y desplazarse sin necesidad de buscar un soporte. La batería es extraíble y ofrece hasta 40 minutos de autonomía.
Me encanta porque incluye un tubo extensible ajustable a la altura para adaptarse a diferentes alturas, mejorando la comodidad del uso. El cepillo del suelo gira 180 grados, facilitando la limpieza por debajo de los muebles y en zonas más estrechas. También tiene una luz verde especial que resalta el polvo en el suelo, y además su diseño incluye una linterna que ilumina el polvo al limpiar rincones como escritorios, armarios y sofás, lo que facilita la tarea de limpieza. Como todas las aspiradoras de Ultenic, llevan un filtro HEPA y es muy ligera. Estoy encantada, me ha gustado muchísimo esta aspiradora y la verdad es que el precio está, inigualable. Así que os voy a dejar un código de descuento en la cajita de descripción porque tiene un precio súper especial, con 20 euros de descuento con el código que os voy a dejar en la cajita de descripción, y será válido hasta el 9 de julio. Así que si estáis pensando en adquirir una aspiradora inalámbrica, de verdad que esta aspiradora a mí me encanta. I just wanna love you right. Y si sois como yo, que os gusta todo casero, pues podéis preparar una solución con vinagre, agua, aceite y jabón para los platos, porque así conseguiréis un limpiador casero para el polvo, infalible. Con esta fórmula lo que haréis es que eso repele el polvo. A lo mejor pensáis que es una tontería el limpiar el polvo, pero yo por experiencia os digo que es una buena idea para mantener la casa limpia y agradable a la vuelta. Y luego lo más importante, que al limpiar antes de irte reduces la acumulación de estos alérgenos y contribuyes a un ambiente más saludable. También el polvo acumulado puede atrapar olores y si se deja durante un periodo prolongado, pues puede causar malos olores en la casa. Así que limpiar antes de irte ayuda a mantener un ambiente más fresco. Baby, you can turn the rain into Por otra parte, el polvo puede dañar los muebles y aparatos electrónicos con el tiempo, así que limpiar el polvo antes de irte pues puede ayudar a proteger tus pertenencias y prolongar su vida útil. Y luego pues lo más importante, que después de unas vacaciones volver a una casa limpia y libre de polvo es mucho más agradable y relajante que llegar a una casa que necesita una limpieza inmediata. Así que en resumen, quitar el polvo antes de irse de vacaciones contribuye a un ambiente más limpio, saludable y acogedor, facilitando un regreso mucho más placentero, y os lo digo por experiencia. I used to think another wasted night, but not anymore.
Tirar la basura, no dejar nada en los cubos, pero nada, me refiero, ni plásticos, ni latas vacías, ni mucho menos nada que sea orgánico. El día antes a mí me gusta limpiar los cubos de basura, los saco al patio con una manguera, si no tenéis dónde sacarlos, pues en el mismo fregadero o en la bañera, no sé, los podéis limpiar. Y una vez ya están limpios y los he secado bien, lo que me gusta es coger un poquito de vinagre en papel de cocina y frotar los cubos por dentro y por fuera. Lo dejas actuar unos minutos y si quieres los enjuagas, pero yo los dejo porque eso lo que va a hacer es que va a repeler cualquier visitante indeseado que pueda aparecer por tu cocina cuando no estés. El olor del vinagre pues se ve que les molesta y entonces pues no atraes bichos. Y ya pues terminar todo aspirándolo y fregando el suelo para que se quede todo pues limpio. Como ya sabéis, en los baños se acumulan muchísimos gérmenes, así que yo intento asegurarme de dejar los baños limpios y desinfectados antes de irnos de vacaciones. Entonces, después de haberlo limpiado todo bien, a mí lo que me gusta es poner unas pastillas que llevan mitad lejía y mitad no sé lo que llevará porque son azules, y lo pongo en la cisterna para que, pues la última descarga de agua, eso se quede ahí, como tiene lejía, pues desinfecta. También suelo dejar algunos ambientadores, pero no de los de enchufe, los dejo de los tipo Mikado. Close out the drawers and floor. Get your love out the door before I show this place to someone new. I think I need to clean my room. Wash the windows and the paint. Get the dust off my chest. Found the letters that I gave you. Otra de las cosas son las plantas. Yo tengo bastantes plantas naturales, entonces intento, pues eso, para que no pasen sed, intento prepararlas para el tiempo que no voy a estar. Yo pues las riego, les pulverizo agua por las hojas, les pongo unas bolas que contienen agua, porque es ideal regarlas y eliminarle todas las hojitas y hojitas secas que tengan, porque eso va a hacer que las plantas absorban menos agua durante el tiempo que vais a estar de vacaciones. Y luego pues yo tengo por ejemplo a mi vecina que ella se encarga de pasar a casa a ver cómo están y regarlas una vez a la semana.
Así es como yo consigo que todos los años mis plantas no se mueran y estén siempre, pues eso, como el primer día. Como yo le digo a mi vecina, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y otra cosa muy importante es desenchufar todos los aparatos electrónicos, no apagarlos, sino desenchufarlos. Porque en nuestra ausencia pues nunca sabemos lo que va a pasar. Y ya por último, pues como siempre digo, que no hay limpieza sin orden. La limpieza va íntimamente ligada al orden. De nada servirá que dejes las cosas limpias si no has guardado cada cosa en su lugar de manera ordenada. Hay una enorme diferencia entre encontrar la casa como una leonera u ordenada e impoluta. Así que vamos a hacer el último esfuerzo y los días antes de irnos de vacaciones lo vamos a dejar todo ordenado porque así va a merecer la pena. Hasta mi chiquitín sabe que estamos de zafarrancho. Y como siempre ya sabéis que me gusta dejaros una recetita. Y esta receta, esto lo hice unos días antes de hacer toda esta limpieza. Así que nada, compré esta vajilla nueva para el patio, que es así como muy veraniega. La voy a poner en el lavavajillas para darle un agua y voy a preparar una paella de marisco. Como ya sabéis, pues aquí no suelo tener todos los ingredientes que a lo mejor puedo tener en la terreta, pero la verdad es que salen buenísimas las paellas porque lo importante es hacerlo, pues eso, de corazón. Entonces voy a prepararla con lo que tengo. Voy a sofreír primero estos langostinos para que el aceitito, eso sí, de oliva vaya cogiendo saborcito. Y una vez estén ya doraditos, pues los voy a retirar y lo que voy a poner es un preparado de marisco variado que venden aquí, que lleva, pues eso, lleva mejillones, lleva calamar, o sea, anilla de calamar, lleva también gambitas pequeñas, en fin, pues un poquito de todo. Yo una vez ya retiro las gambas, lo que hago es que lo pongo y le añado, pues como en todos los sofritos, el tomate, unos ajitos, les doy una vuelta, luego ya se le pone el pimentón y enseguida se le pone el caldo de pescado. Y una vez esté hirviendo, pues más o menos unos 20-30 minutos, pues ya se rectifica de sal y se le añade el arroz. Yo añado una taza por persona. Para esta paella más o menos son unos 400 gramos de arroz bomba. Yo cuando añado el arroz, el fuego lo pongo alto hasta que empieza a hervir, que son unos 10 minutos más o menos. Y luego los otros 10 minutos, pues ya lo pongo a fuego bajito, porque la cocción del arroz son 20 minutos.
Y cuando el arroz ya esté casi, pues le pongo los langostinos por encima y para adornarlo, porque ya están hechos. Y la tapo y la dejo reposar, apago el fuego, la tapo, la dejo reposar pues unos 5 o 10 minutos, porque el reposar está la clave de todo. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy y deciros que limpiar la casa antes de iros de vacaciones es una práctica esencial que mejora la calidad del ambiente en tu hogar y te asegura un regreso mucho más placentero. Así que nosotros vamos a comernos esta paella que estaba riquísima y nada corazones, que espero que este vídeo os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido y que, como siempre os digo corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.